Buenas noches, amigos, amigas. Estamos un día martes, 24 de marzo de 2015. Por lo tanto, son 35 años de aquella fatídica fecha, aquella fecha que ninguno de los salvadoreños y salvadoreñas bien nacidos vamos a olvidar, porque la tendremos presente siempre. Una fecha en que Monseñor Romero fue martirizado y resucitó en el pueblo salvadoreño. Es por eso que están con nosotros el padre José María Castillo Sánchez, sacerdote católico español, todo un teólogo de la liberación. Bienvenido, padre. Bien hallado. También está con nosotros Edín Martínez, de la Junta Directiva de la Fundación Monseñor Romero, que estos días ha estado, pero trajineado, ¿no es cierto, Edín? Sí, ciertamente, sí. Pero nos alegra, esa es una gracia de Dios, tener que estar en estas vueltas, ¿verdad? O sea, así que te agradezco, Luis, por estar acá, ¿verdad? Y gracias por atendernos. Vamos a tener una nota, vamos a ver una nota que han preparado nuestros amigos de prensa para tomarla como punto de partida para esta conversación. Veamos. La palabra queda, y ese es el gran consuelo del que predica. Mi voz desaparecerá, pero mi palabra, que es Cristo, quedará en los corazones de los que hayan querido recogerla. Esta frase, pronunciada por Monseñor Óscar Arnulfo Romero en diciembre de 1978, cobra vigencia en el 35 aniversario de su martirio. Los años no han sido suficientes para que el recuerdo del salvadoreño más universal se borre de la memoria de los ciudadanos que le reconocen como la voz de los más desposeídos. Cientos de salvadoreños y decenas de extranjeros recorrieron las calles de San Salvador en honor a su memoria, celebrando la decisión del Vaticano de beatificarle. Monseñor Romero es el mártir más grande que hay en América Latina. Él es el salvadoreño más querido en el mundo. Monseñor Romero fue el que dolió por la gente. Él murió, por decir la verdad, murió. Monseñor Romero fue nuestro pastor y fue quien defendía pues a la mayoría de los pobres. Podemos decir que era el voz de los sin voz. Los que le reconocen como santo desde el momento en el que fue asesinado exigen que se haga justicia en el martirio del Santo de América. Es necesario que haya justicia para los asesinos de Monseñor Romero y el padre Rutilio Grande y todos los mártires que cayeron defendiendo la justicia. Claro que sí, si es que él no tenía ningún delito. ¿Sí? ¿Cree que es necesario entonces que quienes lo asesinaron sean juzgados? Claro, que reciban también su recompensa, según lo que se ganaron, pues. A 35 años de su asesinato, el mensaje de Monseñor Romero continúa vigente. Son 35 años y, bueno, dicen que lo mataron, pero yo oigo su voz en la calle, entre la gente, en los mercados. Hoy he publicado una foto, un fotoperiodista muy amigo, y eran una imagen increíble de ver las paredes tapizadas de camisetas que se están vendiendo, que la gente las está adquiriendo porque quieren y se identifican con Monseñor Romero. Aquel montón de películas y CDs de audio que están vendiendo con las canciones, con las homilías. La calle está hablando a 35 años de su martirio. Padre Pepe, ¿cómo se ve Monseñor Romero desde fuera del Salvador? Sin duda alguna, como ya hemos oído en el video previo, el salvadoreño internacionalmente más conocido y más reconocido. Su muerte produjo un impacto muy fuerte, muy hondo, por lo que yo conozco, que es principalmente Europa, en toda Europa. Concretamente en mi país, que es España, las homilías de Monseñor Romero se radiaban en directo
y yo las oía cada domingo en el sur de España, en la ciudad donde vivo, que es Granada. Una ciudad, por cierto, en la que Monseñor Romero tiene una calle dedicada a él. Yo recuerdo que estuve en la inauguración de aquella calle con el nombre de Monseñor Romero. Y son muchas las ciudades en España en las que ocurre algo parecido, algo semejante. Recuerdo que a partir de la muerte de Monseñor Romero se difundieron por toda España y creo que más allá de las fronteras de nuestro país, los comités Óscar Romero, que eran grupos y grupos importantes, influyentes, que lo que pretendían era dar a conocer no solo la ejemplar figura de este hombre tan singular, de este salvadoreño tan ejemplar, sino sobre todo lo que significaba aquella muerte y aquella vida. Y es que a mí me parece que una persona es importante en los últimos decenios en la medida en que responde a anhelos, demandas y necesidades de la ciudadanía. Y creo que Monseñor Romero responde efectivamente a esos deseos y a esas necesidades. En este sentido se puede decir de él que es uno de los grandes profetas que produjo el siglo XX. Pienso en Gandhi en la India, pienso en Nelson Mandela en Sudáfrica, pienso en Martin Luther King en Estados Unidos, en defensa de los derechos y la dignidad de los negros. Pienso en tantas mujeres y tantos hombres que han humanizado de alguna manera este mundo tan deshumanizado en el que nos ha tocado vivir. Y ahí, en esa espléndida colección de personajes ejemplares, Monseñor Romero ocupa un puesto de primera importancia. Edín, decía yo, la palabra Monseñor Romero sigue vigente. Tan vigente todos los días en cualquiera de los temas que queramos abordar. ¿Qué significa esto a 35 años de su martirio? Yo, haciendo eco a tus palabras, Luis, pienso que Monseñor Romero está hablando más hoy que cuando estaba con nosotros en carne y hueso. Hoy sigue hablando más que antes. Y lo que pasa es que, a pesar de que él se movió en su acción pastoral en un contexto muy peculiar en el sentido de que había una confrontación feroz entre las instancias de seguridad, de policiales del Estado, las autoridades políticas del Estado que estaban muy vinculadas también con el ejército y los cuerpos de seguridad confrontados con el pueblo, con la gente. Además de los escuadrones de la muerte. Además de los escuadrones de la muerte, que era un apéndice de los cuerpos militares, porque los escuadrones de la muerte, los directivos, los dirigentes de los escuadrones de la muerte, tenían su refugio en los cuerpos militares. De ahí salían a hacer sus fechorías, de ahí recibían el apoyo, ¿verdad? Ahí se iban a albergar con todo el beneplácito de
las autoridades militares y policiales y de cuerpos de seguridad de ese entonces. Entonces, Monseñor Romero le tocó vivir en ese contexto, en un contexto bien complicado. Yo no estoy muy de acuerdo con esa expresión, con ese pensamiento de que Monseñor Romero con la muerte de Rutilio se convirtió. No estoy muy de acuerdo con eso. Y no estoy de acuerdo porque Monseñor Romero, desde que era seminarista, después siendo obispo, secretario de la Conferencia Episcopal, obispo de Santiago de María, antes obispo auxiliar, ¿verdad? Tuvo una veta muy grande, una espiritualidad muy profunda y una sensibilidad bastante grande también frente al fenómeno de la pobreza extrema y de la falta de espacios democráticos que existían en el país, de las grandes lacras que estaban enquistadas en las estructuras de la sociedad y del Estado en nuestro país. Entonces, hay un pasaje bíblico, que no recuerdo si es Marcos 8, ¿verdad? Donde Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento en un pueblo que se llamaba Betsaida, el ciego famoso de Betsaida, ¿verdad? Y cuando Jesús lo cura, le pasa las manos por los ojos, le pregunta, ¿ves? Y el ciego le dice, veo a los hombres como árboles caminando. Entonces, Jesús le vuelve a pasar la mano por los ojos y le vuelve a preguntar, ¿ves? Y hoy ves. Y le dice, veo perfectamente. Yo creo que eso fue lo que sucedió con Monseñor Romero. La mano de la realidad por donde iba pasando por sus ojos. Y le iba develando. Lo iba confrontando con una realidad y con la realidad del llamado de Dios frente a esa realidad. Entonces, Monseñor Romero no se inventa ser profeta de un día para otro, ¿verdad? No se inventa comenzar el camino típico del mártir, ¿verdad? De un día para otro. Se viene haciendo poco a poco con esa realidad que, como el ciego de Betsaida, iba pasando la mano de esa realidad y la mano de Dios, ¿verdad? Por sus ojos. A Monseñor Romero le tocó enfrentarse a situaciones críticas de nuestro país. Yo creo que este libro de Alberto Moroso, Primero Dios, es la mejor biografía de Monseñor Romero. ¿Sí? De un historiador de la Universidad de Roma que se dedicó años para trabajar esto, se metió a todos los archivos que pudo, a los archivos de acá del país y a los archivos del Vaticano y a los archivos no solamente de la Iglesia en El Salvador, sino también de la Fuerza Armada, de donde pudo meterse para poder escribir. Aquí va narrando el contexto y cómo Monseñor Romero fue hijo de ese contexto. Lo que pasaba con Monseñor es que estaba bien agarrado de la mano de Dios, un hombre profundamente espiritual, pero también un hombre que sabía leer, ver la presencia de Dios en los pobres. Yo no he encontrado otra persona con esa capacidad. Yo escuchaba hoy a alguien que decía que, bueno, que por lo menos para nosotros es lo más cercano a Jesús, a la perfección de Jesús. ¿Qué significa para la Iglesia, Padre Pepe, beatificar a un hombre como Monseñor Romero? Significa concederle un reconocimiento oficial y público de lo que fue y de lo que representa su vida, su trabajo, su palabra, su enseñanza y sobre todo su muerte y los motivos por los que murió o por los que lo mataron.
En este sentido, es importante caer en la cuenta de que la autoridad y la credibilidad de Monseñor Romero ha sido puesta en cuestión durante años por determinados sectores de la sociedad, por determinados grupos ideológicos, por determinados colectivos que desde determinados intereses que son bien conocidos han no solo dudado, sino negado la credibilidad y la autoridad de Monseñor Romero. Y muchas veces, padre, perdón, con unos ataques terribles. Sí. Unos ataques horribles. Sí, pero precisamente eso es un dato elemental para tener en cuenta la significación de este hombre en este momento, de Monseñor Romero ahora. ¿Y a qué me refiero? Me refiero, por supuesto, a la ejemplaridad de su vida. Me refiero, por supuesto, a la fuerza y el valor de sus enseñanzas. Pero, a mi manera de ver, cuando miramos a la realidad, en este caso concreto la realidad de los pueblos de Centroamérica, la realidad concretamente de El Salvador y la realidad, por otra parte, de la postura, la posición que adoptó Monseñor Romero ante esta realidad, evidentemente no fue la postura del silencio, de la distancia, de la indiferencia, de los dictámenes del miedo. No. Fue algo que, tal como podemos verlo y pensarlo ahora, resulta mucho más profundo. ¿A qué me refiero? Yo pienso muchas veces que si algo se está poniendo en evidencia en los años finales del siglo pasado y en los primeros 15 años que llevamos de este siglo XXI, si algo se está poniendo en evidencia, digo, es algo en lo que mucha gente no cae en la cuenta, pero que lo estamos viviendo y sufriendo todos los días y a todas horas. Y es sencillamente esto: el poder represor tiene cada vez menos fuerza, mientras que el poder determinante en la sociedad es el poder seductor, que son dos formas de influir en la ciudadanía, dos formas de controlar a la población, pero son dos formas que son muy distintas. Sí, porque hoy no necesitan meter tanquetas o meter un ejército a un pueblo, le meten la televisión. Claro. Y llegan hasta la cocina. Claro. Hasta las habitaciones. O le meten el celular con los últimos modelos a los que vemos a la gente que va por la calle, todos enganchados, los que pueden, y los que no pueden anhelando poder hacer lo mismo. Es el poder seductor. Es un fenómeno
en el que mucha gente no cae en la cuenta y en el que no piensa. ¿Por qué el poder represor en estos países de Centroamérica? Me refiero a un fenómeno que lo tenemos aquí, tan cercano, tan presente, el poder violento de los violentos que roban, matan, atemorizan a la gente, a la población, y el poder represor de los cuerpos de seguridad no puede con ellos. Sin embargo, el poder seductor de la publicidad, de la propaganda, de la tecnología, de los medios de comunicación, tiene más fuerza que todo lo demás. Es esto algo en lo que no hemos pensado, pero algo a partir de lo cual podemos ahora dar una nueva interpretación y hacer una nueva lectura, en primer lugar, de la figura de Jesús, y en segundo lugar, puesto que de él estamos hablando esta tarde aquí, de la figura de Monseñor Romero. ¿Por qué Jesús arrastraba las masas? Utilizo el verbo arrastrar en el mejor sentido, atraía. ¿Qué poder de atracción tenía Jesús? Porque respondía a algo que la gente necesitaba, de lo que carecía, algo que anhelaba. ¿Y por qué Monseñor Romero tiene la fuerza que tiene? Yo he estado esta mañana en catedral y he visto aquella masa de gente acercándose a su sepulcro, y luego en catedral durante la misa, y las marchas por la calle, la gente que va al hospitalito y a la capilla donde lo asesinaron. ¿Qué hay detrás de todo eso? Vamos a utilizar la cabeza para pensar. Y lo que encontramos detrás de eso es la seducción de una respuesta a carencias, a necesidades, a vacíos que tiene la ciudadanía y a los que no encuentra respuesta en otros ámbitos de poder. Qué interesante, ¿no te parece, Edín, el hecho de que podamos utilizar, bueno, que nos pueda servir, mejor dicho, la palabra y la obra de Monseñor Romero para hacerle frente a ese poder del que nos habla Padre Pepe, a ese poder de la seducción? Es decir, ante esa amenaza, ante esa opresión de la mente, tenemos la palabra de Monseñor Romero como una arma liberadora. Yo pienso que a Monseñor Romero va siendo una especie de bola de nieve. Cada vez hay más gente que se expresa reconociendo su calidad de persona y de pastor que Monseñor Romero fue y sigue siendo. Y sigue siendo, porque la acción pastoral de Monseñor Romero se va extendiendo cada vez más y se va haciendo cada vez más presente. Y creo que uno de los más grandes milagros que están sucediendo es que gente que antes era un opuesto férreo contra Monseñor Romero, hoy están levantando su figura y su imagen y tratando de conocerlo cada vez más. Yo sé de un obispo que no podía ver a Monseñor Romero y que actualmente ha convocado a todo su clero para celebrar a Monseñor Romero en su aniversario. Me dicen, Edín, en producción que en la televisora hermana de Canal 10 están pasando un reportaje, una nota, donde las iglesias evangélicas, que antes, todos sabemos que han tenido una posición pasiva o
o que no les ha interesado la figura de Monseñor Romero, que están reconociendo también la grandeza de Monseñor Pero te Romero. digo, o sea, hay gente que antes eran opuestos férreos contra Monseñor Romero, ¿no? O sea, yo lo que más quisiéramos nosotros, ¿verdad? Los que desde hace tiempo venimos reconociendo en Monseñor Romero un gran profeta, un gran pastor, un gran cristiano, es que eso que se está expresando hoy se sienta profundamente por dentro. Y que todo eso que está sucediendo hoy sirva para crear un país nuevo, una sociedad nueva, una sociedad transformada. Que todo esto que está, todas estas celebraciones, esta alegría profunda que tenemos todos, ¿verdad? Todos los actos que se están sucediendo hoy, nosotros hoy en el día hemos estado en varios lugares, ¿verdad? Y ha sido maravilloso. Y venimos de una charla con el Ministerio, una seccional del Ministerio de Educación. Mañana vamos para Metapán con Derechos Humanos y con también una seccional en Metapán sobre salud, de Fosalud. Entonces, porque quieren saber más de Monseñor Romero, ¿verdad? Y yo creo que esto, ojalá que se vaya convirtiendo en caminar, en vida concreta, en transformación, construyendo una patria nueva, una sociedad nueva como la quería Monseñor Romero, ¿verdad? Que vayan desapareciendo las lacras que existen enquistadas en las estructuras sociales, en las estructuras estatales, ¿por qué no decirlo también, verdad? Y en todas las estructuras de nuestro país, en las estructuras familiares, en las estructuras de toda naturaleza que existan en el país. Creando un hombre nuevo, una sociedad nueva, un país nuevo, ¿verdad? Según el pensamiento de Monseñor Romero, que no es otro que el pensamiento de Jesús. Sí, yo creo que el mérito que tiene Monseñor Romero es de parecerse tanto a Jesús. Definitivamente. ¿Verdad? Padre Pepe, usted bien lo decía, Monseñor Romero supo interpretar al pueblo e interpretar sus necesidades, interpretar lo que el pueblo quería, necesitaba, lo que al pueblo le faltaba. Eso significa que durante esos años la Iglesia acompañó justamente al pueblo. ¿Cómo hacer para que la Iglesia siga siendo así? Una Iglesia que acompaña al pueblo en sus necesidades, en sus luchas. Y que, bueno, digo esto, y que Monseñor Romero no se vaya a convertir en un santo de camarín, en un santo de altares, sino que siga siendo ese santo que acompaña al pueblo en sus necesidades y sus luchas. Desde el punto de vista de lo que yo puedo responder a esta pregunta, me parece importante, no solo importante, más aún, me parece determinante tener muy presentes algunos puntos de vista que considero fundamentales. En primer lugar, no olvidar nunca que a fin de cuentas la figura de Monseñor Romero es tan importante porque fue un hombre que tomó en serio el Evangelio. Cuando digo tomar en serio el Evangelio, no digo simplemente o solamente ni principalmente, por supuesto, tomar en serio la religión. Claro. Sino tomar en serio un proyecto de vida. Un proyecto de vida en el que si algo queda patente en el conjunto de esa serie de relatos que conforman los 4 evangelios, es que el protagonista de estos relatos de los evangelios, por tanto, fue Jesús de Nazaret, como sabemos. Y en este protagonista, en Jesús, encontramos 3 grandes preocupaciones. La primera, la más clara, que queda patente en cuanto uno ojea
los evangelios es la preocupación de Jesús por la salud. De ahí la cantidad de relatos relativos a enfermos y curaciones de enfermos. Los estudiosos discuten si esos llamados milagros efectivamente eran tales. Se puede esto discutir indefinidamente, porque entre otras cosas no se sabe exactamente lo que es un milagro, ni se sabía entonces, ni se sabe ahora. Además, se puede discutir si aquello eran efectivamente cambios en la biología o la patología de los enfermos, o es un género literario, puramente un género literario, para decirnos que Jesús se preocupaba por la salud y remediaba, ponía solución a los problemas que afectan a la salud de la gente. Es estar a favor de la vida, ¿no? De que la Claro, gente tenga una mejor vida. Evidentemente, porque la salud es la primera gran preocupación que tiene todo el mundo. Es algo que preocupa al pobre, al rico, al joven, al anciano, a todo el mundo. La preocupación por la salud. La segunda gran preocupación de Jesús es la preocupación por la alimentación compartida. De ahí la cantidad de relatos en los que se habla de comida, en los que se habla de banquetes, en los que nunca Jesús le dio una limosna a un mendigo para que pudiera comprarse una pupusa o en aquella sociedad algo equivalente. No. Jesús habla siempre en los relatos, en las parábolas, de banquetes, lo que en aquella sociedad se llamaba el simposio. Lo mismo en la sociedad griega que en la sociedad romana. Hay estudios enormemente bien documentados sobre este asunto, la importancia que tenía el banquete compartido en aquella sociedad. Y en tercer lugar, la tercera gran preocupación de Jesús, la preocupación por las relaciones humanas. De ahí los discursos, poco por caso, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un gran discurso sobre cómo situarse en la vida para tener con los demás las mejores relaciones humanas posibles, hasta el extremo de decir que incluso si te pegan una bofetada en la cara, en vez de responder con otra bofetada, tú pones la otra mejilla. Hoy la mayor parte de la gente, y muchas veces empezando por la gente muy religiosa, no solamente no cree en eso, sino que se ríe de eso. Y esto es una vergüenza porque es reírse del Evangelio. Entonces, retomando las tres grandes preocupaciones de Jesús, me parece que estas fueron las tres grandes preocupaciones de Monseñor Romero. La salud de la gente, que hoy evidentemente se tiene que gestionar mediante buenos programas políticos de sanidad, de hospitales, de médicos, de asistentes, etcétera, etcétera, con todo lo que eso conlleva. En segundo lugar, la preocupación por la comida compartida, y esto supone evidentemente elaborar unos presupuestos del Estado
y defender unos derechos de los ciudadanos según los cuales todo el mundo tenga derecho a tener cada día la alimentación que necesita. Y en tercer lugar, organizar los derechos de las personas y las relaciones de unos con otros, de manera que las relaciones humanas no sean de confrontación, de enfrentamiento, de luchas, de partidismos, sino que sean de diálogo, de respeto, de encuentro, de tolerancia, de ayuda y colaboración, etcétera, etcétera. Me parece que estas fueron las grandes preocupaciones de Jesús, las grandes preocupaciones de Monseñor Romero y las grandes preocupaciones que debería tener todo país si quieren de verdad la felicidad para todos, no el disfrute para un determinado sector de la población y la desgracia, la violencia, la carencia y la desesperanza para los demás. Lo que algunos le han llamado el buen vivir, ¿no es cierto, Edín? Ahora, insisto en la pregunta, desde tu perspectiva y que conoces cómo Monseñor Romero ha llegado hasta este punto, ¿cómo mantenerlo ahí, cerquita de nosotros, cerquita de la gente, con los pies descalzos? Yo con respecto a eso, lo que quiero decir es que Monseñor Romero es un santo que brota de abajo, que no cae de arriba. Que me perdonen si estoy cometiendo alguna herejía con esto, ¿no? O sea, no. Porque hay santos que caen de arriba. Hay santos que caen de arriba, ¿verdad? Que son buenas personas, que han sido ejemplares personas, ¿verdad? Pero hay un mayor reconocimiento por parte de la alta jerarquía eclesiástica que de la misma población. Es menos aclamada, digamos, como en el caso de Monseñor Romero. Monseñor Romero viene de abajo. Monseñor Romero se lo apropió la gente, los pobres, las víctimas, los vilipendiados, los que no encontraban salida, los que estaban en una encrucijada, ¿verdad? Entonces, y Monseñor Romero, si lo queremos ver incluso en cuestiones triviales como esta, según el derecho canónico, Monseñor Romero no podía estar en los altares mientras no fuera declarado beato, santo. Pero Monseñor Romero empezó a estar en las paredes de las iglesias por el lado de afuera. Sí. Después lo ponían en fotografías de él en los laterales, pero adentro. Y en algunas iglesias ya después iba estando en el altar mayor, ¿verdad? Eso para mí es una cuestión simbólica de lo que ha sucedido en el pueblo, antes de que lo beatificaran. Entonces, Monseñor Romero viene de abajo y la jerarquía eclesiástica reconoce ese venir de abajo de Monseñor Romero y lo oficializa como beato y como santo. Lo oficializa, es decir, bueno, pues esto ya es incontenible, porque la verdad es que es incontenible. La forma de relacionarse de la gente, de los más pobres, con Monseñor ha sido una relación de alguien que goza de la presencia divina, que está ante la presencia divina. Y Monseñor Romero nos dice él, y creo que hay que aplicárselo a él hablando de los mártires, hermanos sacerdotes que habían dado su vida, ¿verdad? Y dice, nuestros hermanos sacerdotes, los mártires de nuestro país, no son personas que ya se apartaron de nosotros, son personas que deben de estar entre nosotros, que son nuestros y que nos acompañan, ¿verdad? Yo creo que esto a nadie más se le puede aplicar que es a Monseñor Romero. Monseñor Romero va a ser difícil que se convierta en un santito, como tú dices, de
Camerino, de del altar, Camarín. de Nucapanda, ¿verdad? O sea, de estos santitos. No, Monseñor Romero no va a dejar de ser profeta de la gente, no va a dejar de ser defensor de los pobres, reconocedor de los grandes problemas que afectan a la gente, ¿verdad? No del limosnero, sino del que busca las causas a donde están para que las cosas cambien. Bueno, la verdad es que el tiempo es increíble cómo se nos va cuando hay buena conversación. No queda más que para un mensaje. ¿Qué le diría al pueblo salvadoreño, Padre Pepe, en este momento tan importante? Porque yo creo que estamos en un momento histórico en el que ese reconocimiento de parte de la Iglesia Católica, de parte de la jerarquía, catapulta a Monseñor Romero más allá de donde ya estaba. Aquí quiero hacer mención de la presencia, de la actualidad y de la fuerza del Papa Francisco. Porque si el proceso de beatificación y por tanto de reconocimiento público y oficial de Monseñor Romero se ha acelerado, en gran medida se lo debemos al Papa Francisco. Este inesperado Papa que hemos encontrado y hemos tenido la suerte de tener como obispo de Roma y sucesor de Pedro en la Iglesia, este hombre extraordinario, singular, creo que va exactamente por este camino. ¿Por qué este Papa tiene la fuerza de atracción, la popularidad? Antes de cumplirse un año de su elección como sumo pontífice, como Papa, fue reconocido como hombre del año en grandes revistas y medios de comunicación mundial. ¿Por qué? Pues retomo lo que estaba diciendo al principio y lo que he dicho en mi posterior intervención, porque responde a las demandas de la ciudadanía, simplemente por eso. Listo. Edín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo solo un llamado, Adelante. hagamos vida a Monseñor Romero. Estudiémoslo, pero sobre todo hagamos vida a Monseñor Romero. Y lo podemos hacer este próximo 26, yendo todos a marchar por la paz, por la vida, por la justicia. Creo que ahí está una manera en que podemos levantarnos y caminar junto a Monseñor Romero para construir la paz. Muchísimas gracias, Padre Pepe. Muchísimas gracias, Edín. Y a ustedes, amigos y amigas que están ahí al otro lado de esta maravilla que se llama televisión, que nos permite comunicarnos y hacer esto. Muchas gracias. Sigan con la programación de Gente Ve porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.